Vamos a orar al Señor, hermanos, para ponernos en sus manos. No hacemos nada sin que Él nos ayude. Bendito Dios de gracia, Padre eterno, Dios de gloria. Bendito Dios, estamos aquí porque a ti te ha placido traernos, Señor. Qué gozo, Señor, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Oh bendito Dios, ¿qué haríamos sin ti, Señor? ¿Dónde estaríamos, Padre Santo? Hemos recibido de tu gracia, de tu misericordia en Cristo. Ahora ayúdanos, Señor, con esa misma gracia, a seguir creciendo, Señor, a escuchar tu palabra con toda humildad, Padre Santo. A no estar aquí, Señor, pendiente de cosas superficiales, Señor, sino estar aquí, Señor, consciente de que tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio nuestro, Padre. Tú estás por encima de todo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Y somos seguros, Señor, que tú lo has perdonado todo en la cruz. Ayúdenos a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como ya saben, hermanos, nosotros estamos tratando temas concernientes a lo que nos sucede diariamente, esas cosas que enfrentamos todos los días. Nosotros hemos tocado en estos últimos días temas como el sufrimiento, cómo el sufrimiento es una oportunidad para crecer, cómo Dios obra en cada una de esas luchas que nosotros enfrentamos para crecer a la imagen de Cristo. Hemos hablado sobre la ansiedad, hemos hablado sobre el desaliento, y la semana pasada nosotros empezamos a hablar sobre el estrés. Una de las cosas que normalmente enfrentamos a diario es el estrés, hermanos. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el estrés. La semana pasada hablamos sobre qué es el estrés, sobre sus causas, sus efectos, y cómo la mayoría de las personas sufren de estrés. Y yo quiero, hermanos, que meditemos. Es que lo importante de estos temas es que no debemos quedarnos allí, ¿cierto? Sino que debemos ir a la palabra de Dios. Debemos ir a la suficiencia de la palabra de Dios, que nos recuerda que por medio de ella nosotros podemos enfrentar cada una de estas luchas en nuestras vidas, aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que nosotros podamos comprender y ver con otros ojos cada prueba y ver que tenemos la provisión de Dios diariamente. Y ver también, mis hermanos, que Dios nunca va a abandonar a su pueblo en medio de esas luchas. Así que debemos ir a la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a continuar, como dije, cómo manejar el estrés bíblicamente. Y vamos a ver algunos principios bíblicos para nosotros manejar esas luchas. Y lo primero que quiero mostrarles, hermanos, es que nosotros, para manejar el estrés de nuestras vidas, todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Hermanos, yo sé que esto es algo que hemos escuchado muchas veces. Es una verdad que hemos escuchado incontablemente, de que Dios tiene el control de cada una de las cosas. Dios es soberano, amén. Dice el Salmo 103, dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Así lo expresa la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no entendemos, como cristianos, que Dios tiene su trono en los cielos y domina sobre todo, es decir, que todo está bajo el control de Dios, hermanos, si nosotros no entendemos eso, siempre viviremos sin comprender el porqué de las cosas. Siempre viviremos o preguntándonos por qué me pasa esto a mí. Siempre viviremos, en este caso, con estrés, viviremos con ansiedad, viviremos con el desaliento. Y yo quiero que veas esta verdad una vez más en tu vida, hermanos. Dios es soberano y tiene el control de todo lo que nos sucede. Todo, hermanos. Es más, hermanos, todo lo que nos sucede es porque Dios lo permite, ¿lo sabías? Tú estás aquí, hermanos, porque Dios lo ha permitido. Él ordena todo. Él tiene un propósito específico en cada una de nuestras vidas. Y aunque no podamos comprender cuál es, porque muchas veces no comprendemos cuál es el propósito de Dios en las luchas,
La realidad es que Él como gobernante del universo, repito, Él tiene el control de todo. Nada se le escapa, hermanos. Dios no hace nada sin un motivo. Dios tiene el control de todo lo que nos acontece, sea bueno o sea malo. ¿Sabías eso? Sea bueno o sea malo. Por supuesto, Dios no es el autor del mal. Como dice la Biblia, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios 3 veces santo, hermanos, no se deleita de la maldad. Nada sucede sin que Él lo permita, pero Él no es el autor de la maldad. Y en la Biblia encontramos esta verdad, hermanos, dicha de diferentes palabras, pero con el mismo propósito. Dios tiene el control de todo. Vayamos allí a Lamentaciones 3, 27, 28. Dice, ¿quién es aquel que habla y así no sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Allí está, hermanos. En Job 2:10 dice, pero él le dijo, hablando Job a la mujer, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. En Isaías 45:7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Todo lo hace Dios. En Jeremías 32:42 dice, porque así dice el Señor, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Ese es nuestro Dios soberano, mis hermanos. Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Por ejemplo, tenemos la historia de José. ¿Conocen la historia de José, cierto? Cómo los hermanos querían matarlo, pero Dios en su providencia permite que lo vendan como esclavo. Y José pasa una serie de luchas, muchos problemas allí, José. Pero José es puesto en un lugar privilegiado. Y poco después José entendió que Dios tenía un propósito en su vida. Era preservar el remanente de su pueblo para después liberarlo. Dios tenía un propósito en la vida de José. Y como vimos también en una de las clases, la clase pasada, cómo nuestro Señor Jesús enfrentó el desaliento, ¿se acuerdan? Allí en el huerto de Getsemaní. Y lo que podemos sacar de allí, de esa, o que lo que nos enseña eso, es que durante las horas más difíciles de la vida de nuestro Señor Jesús, mostró cómo debemos reaccionar ante una situación de mucha tensión. ¿Se acuerdan, hermanos? Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo, cómo actuó. Y una de las cosas que cómo actuó Jesús, es que confió en la soberana mano de su Padre. Y les voy a decir algo, hermanos. Dios no tiene por qué darle excusas a nadie. Dios no tiene por qué pedirle permiso a nadie, hermanos. Él hace lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace, porque Él es el Dios soberano que está en sus cielos gobernando su creación. Nos guste o no nos guste a nosotros. No depende de eso. Tenemos que ver entonces todo lo que nos sucede a la luz de la providencia de Dios. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida esto, hermanos? Bueno, entendiendo, como dije, que estamos aquí porque Dios lo ha permitido. Hermanos, estamos en este país porque Dios lo ha permitido. Estamos aquí, hermanos, porque Dios lo ha permitido. Tú naciste en la familia que naciste porque Dios lo quiso así. Vives donde vives porque Dios lo quiso así. Tienes los problemas que tienes porque Dios lo quiso así, hermanos. Tienes el trabajo que tienes porque Dios lo quiso así. Las cosas que están sucediendo en el país, mis hermanos. ¿Tú crees que Dios no tiene el control de eso? ¿Tú realmente crees que Dios no tiene el control de esas cosas, hermanos? Las alegrías, las aflicciones, el dolor. Todo está bajo el control de Dios. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermanos? Debemos responder espiritualmente. ¿Qué significa esto, hermanos? Ver la realidad del problema y entender en primer lugar que ese problema Dios tiene el control. Y al saber que Él tiene el control,
y que yo soy su hijo, he sido adoptado por la sangre de Cristo, este problema no debe llevarme al estrés máximo y quedarme allí, sino que tiene un propósito santo en mi vida. Debemos entender eso, mis queridos hermanos. Y eso es lo segundo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer para manejar el estrés en segundo lugar, hermanos? Pensar bíblicamente y meditar en los buenos propósitos que Dios tiene en las pruebas. Esto está muy relacionado con el punto anterior. Repito, hermanos, ¿ustedes creen que Dios es un Dios caprichoso? ¿Es un Dios que hace las cosas por antojo o por diversión? Vamos a ver cómo sale esto. No, hermanos. Dios está gobernando su creación y Dios está obrando en ella. Dios no está ausente de ninguna de las cosas que suceden en nuestras vidas. De ninguna, hermanos. Por lo tanto, yo tengo que aceptar que los tratos de Dios para conmigo tienen que ver con un propósito santo, como dije. Hay un propósito allí. Hermanos, muchas veces el cristiano, por el afán y en medio del estrés, no escucha a Dios. No escucha sus promesas. Y Dios dice que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que le aman, dice en Romanos 8:28. De manera que lo que nos dice Dios es una promesa para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Para aquellos a quien Cristo ha salvado. Todas las cosas suceden en tu vida, hermanos, son buenas. Son buenas, ¿por qué? Porque cooperan para bien. ¿Y cuál es nuestro mayor bien, mis hermanos? Como dice allí Romanos, más adelante. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. A la imagen de su Hijo. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos pasa algo, ya sea un accidente, nos roban, nos enfermamos, nos persiguen, cualquier cosa, Dios nos dice, aunque no lo entiendas, por severo que haya sido, eso que te está sucediendo va a contribuir a algo mucho mejor. ¿Y cuál es ese algo mucho mejor, hermanos? ¿Cuál es ese algo mucho mejor? Díganlo. Formarnos a la imagen de Cristo, hermanos. Así es. El punto es que Dios va a tratar, hermanos, con cada uno de nosotros en medio de nuestras luchas para formarnos a la imagen de Cristo. Va a tratar cada pecado que hay allí en nuestros corazones para formarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, como dije, usted y yo debemos confiar en los buenos propósitos de Dios. Y mira cómo lo dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza, mis hermanos. Entonces no importa lo difícil que sea tu situación, debemos ver ¿qué cosa? Los buenos propósitos de Dios para mi vida. En medio de ese estrés que tú tienes a lo mejor en estos momentos, que no deberías porque estás en la casa del Señor, en ese momento que tú estás en estrés, tú debes ver los buenos propósitos de Dios. Y quiero mostrarles algo más aquí. Y tenemos el caso del apóstol Pablo. En Filipenses, el apóstol Pablo estaba preso, hermanos. Estaba en la cárcel. Y seguramente no podemos, o como dicen, que a lo mejor Pablo no estaba sufriendo dentro de la cárcel, no lo estaban dándole látigos, ni mucho menos. Pero nos podemos imaginar que uno en la cárcel, hermano, está deprimido, está ansioso, está lleno allí de tensión. Y de seguro Pablo lo sufrió. Pero ¿qué dice Pablo en Filipenses 1:2, hermanos? Recuerden, Pablo está en la cárcel y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias, ¿cuál es la circunstancia? Pablo está en la cárcel, en que me he visto, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¿Ven el enfoque del apóstol Pablo allí, hermanos? Él está preso y está sufriendo, está deprimido, tiene mucha tensión, pero él no vio eso como una desgracia. Él no vio eso como una desgracia. Él entendió que Dios permitió eso por un motivo, hermanos, para un propósito.
para el progreso del Evangelio. Así es, mis queridos hermanos. Y esto en muchas ocasiones es difícil de captar porque siempre desligamos lo que nos sucede, algo malo que nos sucede, como algo fuera de los propósitos de Dios. Si viene algo malo, decimos, eso no es de Dios. Dios no está allí. Pero no, mis hermanos. El apóstol Pablo vio ese sufrimiento como algo, como un propósito de Dios, para llevar su evangelio, para seguir predicando la palabra de Dios. Entonces debemos ver por un lado la soberanía de Dios, que Dios está al control de todo, y por otro lado debemos ver los buenos propósitos de Dios para nosotros. Y tienes dos opciones aquí, hermanos. O tú te concentras en el problema y te quedas hundido en el problema, viviendo allí con ese estrés y con esa tensión en tu vida, consumiéndote cada día más, o tú te enfocas en Dios y ves los buenos propósitos que Él tiene para ti en tu vida. Y si tú sigues leyendo allí en Filipenses, versículo 13, ahí no lo puse, dice que el progreso del Evangelio, el apóstol Pablo dice que la guardia pretoriana, aquellos soldados que los custodiaban, se habían convertido a Cristo Jesús. ¿Vieron el progreso del Evangelio? Y además de eso, dice el apóstol Pablo ahí mismo, que muchos hermanos habían salido a predicar la palabra de Dios. Algunos lo hacían por contiendas, por envidia, dice Pablo, pero salieron a predicar la palabra. Hermanos, el punto es que el apóstol Pablo ve a Dios en sus propósitos y nosotros debemos ver los mismos. Dios tiene un buen propósito para nosotros. Debemos envolvernos en esa verdad. Saber cuál es el propósito en mi vida, darle la gloria a Dios en medio de esa lucha. ¿Qué podemos aprender de aquí, mis queridos hermanos? Si conectamos al Dios de propósitos con los propósitos en nuestras vidas, debemos hacer esa conexión allí. Conectar al Dios de propósito con el propósito de nuestras vidas. Aprenderemos a recibir con humildad los tratos buenos y los tratos dolorosos de Dios. ¿Por qué? Porque ambos son producto de la misericordia y gracia inmerecida de un Padre amoroso. En tercer lugar, mis hermanos, deja la queja. Para manejar el estrés en tu vida, deja la queja. No debemos quejarnos, mis hermanos. Lo dice allí. Aprender a dar gracias, dejar la queja por un lado, pero aprender a dar gracias a Dios en la situación en la cual nos encontramos. Debemos ser agradecidos, mis queridos hermanos, con Dios, incluso en medio de las pruebas. Volvamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Él dice a los Efesios que el resultado de ser llenos del Espíritu Santo es la gratitud. Y mira cómo lo dice allí, Efesios 5:20. Den siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando Pablo de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Es decir, aquí hay que hacer esto con frecuencia. Es una acción continua. Dar gracias siempre. Eso brota de un corazón agradecido, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Hay una actitud de agradecimiento que caracteriza el corazón de un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, un creyente lleno del Espíritu Santo no es un hombre quejoso. No es una mujer que se queja. Él siempre tiene motivos para dar gracias en todo, hermanos. En todo. Así como lo dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo, hermano. Nuestra tendencia es siempre dar gracias a Dios por las cosas buenas. Siempre. Siempre, hermanos. Incluso por aquellas cosas que todavía no hemos recibido, por aquellas que todavía son para nuestro futuro. Damos gracias a Dios por eso. Pero muy pocas veces damos gracias a Dios por aquellas cosas que causan dolor. ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos? Porque siempre desligamos el sufrimiento como algo que Dios permite en nuestras vidas.
Pero el apóstol Pablo dice aquí, den gracias a Dios en todo. Hermanos, y esto es un mandato, esto no es una opción. Esto es un mandato de Dios. Que en medio de esa lucha, decirle gracias a Dios, ¿por qué? Porque esto tiene un buen propósito para mí. Va a ser difícil, pero es lo que Dios te manda a hacer. Así es, mis hermanos. Tenemos que ver el Dios soberano y ver sus buenos propósitos para con nosotros. Y cuando vemos esos buenos propósitos de Dios en nuestras vidas, vamos a dar gracias a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque sabemos que eso que Dios está permitiendo en nuestras vidas es para mi bien, como dije. Dios va a utilizar eso para que yo crezca a la imagen de Cristo. Eso es todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Él nos está esculpiendo todos los días a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios va a utilizar esa situación para que yo testifique de mi fe, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es maravilloso, hermanos. Es sorprendente, hermanos, cómo las personas que no conocen a Dios, ellos al ver cómo un hijo de Dios enfrenta una prueba, hermanos, eso va a testificar de nuestra fe. Y sé que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se predica, se dice lo que es Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz. Debemos predicar el Evangelio, pero una de las formas también de predicar el Evangelio es testificando nuestra fe, hermanos. Amén. Ahora, aquí quiero aclarar, hermanos, que esto no significa que nosotros los cristianos somos masoquistas o somos insensibles y le damos gracias a Dios por los problemas que llegan a nuestras vidas, o que eso no nos afecta en lo más mínimo, o que no debemos distinguir lo bueno o lo malo y darles gracias por los pecados que otros cometen o que nosotros cometemos. No, mis hermanos. Eso no significa eso. No somos ni masoquistas ni insensibles, pero los cristianos sí pueden y deben someterse humildemente a la soberana mano de Dios en medio de las aflicciones, reconociendo que todas las cosas obran para bien. Obran para bien. Además de eso que Pablo dice también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, al 18, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fue Cristo quien nos compró con su preciosa sangre en la cruz. El apóstol Pablo dice, den gracias en Él, en Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos en este punto? Deja la queja y sigue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que debemos darle gracias por la obra que Él está haciendo en nosotros para nuestro crecimiento de nuestro carácter a través de las aflicciones. Eso es lo que debes aprender, mis hermanos. En cuarto lugar, para manejar el estrés, aquí vamos un poco más deprisa, es que oremos por sabiduría. Debemos orar a Dios por sabiduría, para saber cuál es su voluntad en esta situación. Nosotros leemos en Santiago, que nos recuerda que las pruebas son inevitables. Y dice que en medio de las pruebas pidamos a Dios sabiduría. Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, Santiago nos exhorta a acudir a Cristo para ayuda, sabiduría, y dice Santiago, que las vamos a encontrar abundantemente. Dios la va a dar generosamente a los que se acercan con un corazón humilde. Hermanos, y esto es importante porque nosotros vemos las pruebas como algo que debemos evitar. Nadie quiere las pruebas, pero no es así, hermanos. Las pruebas nos ayudan a crecer. No es que te vas a exponer a algo, a una aflicción, a una dificultad, pero cuando llegan, hermanos, ten en tu mente que esa prueba te va a ayudar a crecer. Sin las pruebas, tú vas a permanecer seguramente inmaduro, no vas a estar completo, vas a ser deficiente en muchas cosas. Las pruebas nos moldean, como dije, Dios está tratando pecados en nuestras vidas para parecernos más a Cristo. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, al pedir sabiduría y saber que Dios promete darle en su palabra,
Yo voy a saber cómo me voy a comportar, por ejemplo, en mi trabajo. Yo voy a saber cómo voy a hablar con mi jefe, con mis compañeros. Yo voy a saber cómo voy a reaccionar en mi casa, con mi esposa. O ustedes, hermanas, van a saber cómo reaccionar con su esposo, sea creyente o no. Hermanos, hay algo que necesitamos en estos días, es sabiduría para tratar con los efectos de todo lo que estamos enfrentando hoy. Amén, hermanos. Necesitamos sabiduría para no enfocarnos en el problema, sino más bien ver a Dios en medio de ese propósito. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Vamos a ir un poco más deprisa. La sabiduría de Dios está en su palabra. A veces pensamos que oramos al Señor y del Señor dame sabiduría y eso va a venir del cielo, así por así. No, hermanos. La sabiduría de Dios está en su palabra. Está aquí. Y debemos pedir sabiduría, debemos orar a Dios por sabiduría, pero eso lo encontramos en su palabra. Debemos ser diligentes en ir a la palabra de Dios. La mejor manera de manejar el estrés, como dice allí, no, esa no es. Yo lo puse aquí. La mejor manera de manejar el estrés es llenar nuestras mentes con su palabra. Así que la pelea que nosotros batallamos diariamente se encuentra en la Biblia. Dice el Salmo 1, hermanos, que el hombre bienaventurado es el que se deleita en la ley de Dios y medita día y de noche. Y eso sí lo puse aquí. Esa persona va a estar confiada en Dios y va a estar descansando en Dios, va a buscar la sabiduría y la voluntad de Dios para su vida, meditando en su palabra. Entonces, en primer lugar, ¿qué tienes que hacer para manejar el estrés? ¿Qué tienes que hacer? ¿Se les olvidó ya? Dios es soberano. Confía que Dios tiene todo bajo control. En segundo lugar, ¿qué tienes que hacer? Confía en los buenos propósitos de Dios, mis hermanos. Dios no actúa por capricho. Dios tiene un buen propósito en tu vida. En tercer lugar, ¿qué tienes que hacer? Dar gracias a Dios en todo, tanto en las buenas cosas como en aquellas cosas que nos causan aflicción. En cuarto lugar, ¿qué tienes que hacer? Buscar sabiduría orando al Señor. Ya me queda poco tiempo. En último lugar, hermanos. En quinto lugar, espera en el Señor. En estos días leí el Salmo 27, versículo 14. Es maravilloso ese salmo y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y dice, sí, espera a Jehová. Otras versiones dicen, espera con paciencia a Jehová. Hermanos, esperar muchas veces nos causa mucho desasosiego, nos causa hasta el punto de desesperarnos. Yo lucho mucho con la espera. Es un pecado pero seguramente Dios está tratando conmigo algo allí, hermanos. Y por eso es maravilloso esperar en el Señor. Espera con paciencia en el Señor. No en nuestras fuerzas, sino espera al Señor. Hermanos, Dios está obrando, aunque no lo podamos ver allí. Y vemos que David tenía bastante experiencia en el tema. Vemos que David era pastor de ovejas y seguramente tenías que esperar. David esperó mucho tiempo cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Y en todo ese tiempo Dios cultivó esa paciencia en David. Pero este salmo nos dice algo más. Este salmo nos dice algo más, hermanos. Que la espera no implica quedarnos con los brazos cruzados. Él dice allí, esfuérzate. Y es algo contradictorio porque dice espera o aguarda y después dice esfuérzate. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Bueno, en medio de esa lucha, en medio de las aflicciones, hay que esforzarse para seguir creyendo y caminando por fe con la certeza de que el Señor no se ha olvidado de ti. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Seguir confiando en la fidelidad de Dios. Así es, hermanos. Esfuérzate.
Otras versiones dicen, sé valiente, ten valor, hombre, mujer. No tires la toalla, esfuérzate, espera en el Señor, espera en Dios. Y por último, que nos enseña este pasaje, dice, toma aliento, espera a Jehová, toma aliento, hermanos, cobra ánimo. Así es, mis hermanos. Como decía, una de las primeras cosas que llega a nuestras vidas cuando llega la lucha o la prueba es el desánimo, es el desaliento. Y este salmo nos llama a cobrar ánimos a nosotros. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Dice, no ignores la situación difícil. Esfuérzate, cobra ánimo porque estás esperando en Dios. Y Él nunca falla a los suyos ni los olvida. En estos días leí una frase que decía que las personas buscan a Dios por las bendiciones, pero no buscan a Dios porque Él es la bendición. ¿Cuál es el llamado de hoy, hermanos? Busquemos a Dios porque Él es la bendición. Busquemos a Cristo porque Él es la bendición. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo porque Él es la bendición. Amén. Yo quiero concluir con un llamado a la luz de lo que hemos visto nosotros. Hermanos, debemos asumir un compromiso. No solamente es venir a escuchar. Han hecho un esfuerzo hoy de venir temprano a escuchar esta clase. Pero asumamos el compromiso de hacer los cambios necesarios para manejar el estrés en tu vida. Recuerda lo que vimos hoy. Dios está en control de todo. Piensa bíblicamente los buenos propósitos de Dios. No te quejes más, mis hermanos. Da gracias a Dios en todo. Ora a Dios por sabiduría. Busca la voluntad de Dios. Y espera en el Señor. Confía y descansa en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Espero que hayan sido estos 5 principios. Por supuesto, hay muchos más en la Biblia que nos pueden ayudar a manejar el estrés. El punto es, hermanos, que vayas a la suficiencia de la palabra de Dios. Es la que nos va a guiar en todo momento en medio de nuestras luchas. No desligues jamás lo que Dios está haciendo en tu vida en medio de esa lucha. Y sé que cada uno de nosotros tenemos luchas diferentes, algunos más grandes que otros. Ustedes dirán, pastor, usted no sabe lo que yo sufro. Usted no sabe por lo que yo estoy sufriendo. Ciertamente, hermanas, como lo he dicho en otras partes, en otros momentos, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él nos ha recordado hoy que no abandona a sus hijos. Que debemos esperar y confiar en su sabiduría, en su control, en su amor que nos ha dado en Cristo Jesús. Así que estemos conscientes de esa verdad y afiancémonos en esa verdad. Dios no es un Dios caprichoso, hermanos. Dios no actúa por antojos. Dios no actúa por juegos. Cada una de las cosas que Él hace, la hace por un propósito. Y ese propósito es santo, hermanos. Nuestras vidas es santo. Dios es santo y todo lo que hace Él es santo. Así que no dudemos nunca de nuestro gran Dios. Vamos a orar. Bendito Dios de gracia, Señor. Estamos aquí, Padre, dispuestos a seguirte escuchando, Señor, por medio de tu palabra. Oh Dios, ayúdanos en cada una de nuestras situaciones que nos provocan estrés, Señor, que nos provocan sufrimiento, dolor, ansiedad, desaliento. Oh Padre, tú eres un Dios soberano, Señor. Eres un Dios que gobierna tu creación, Padre Santo, sabiamente, con amor, Señor, con justicia. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a orar por sabiduría, Padre Santo, a darte gracias en todo momento, a esperar en ti, Señor, a confiar en tus propósitos santos, Señor, a confiar en tu control soberano, Padre. Que no nos olvidemos, Señor, que tú no estás ausente, Señor, y que tienes tu mirada puesta en tus hijos, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, Padre. Oh Padre, ayúdanos a estar en paz a unos con otros, Señor. Son tiempos donde debemos disfrutar estos momentos de compartir, Señor, en armonía tu iglesia, Padre. Qué bueno ha sido, Señor, en reunirnos hoy para adorarte. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te oramos. Amén. Amén, mis